Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Bendiciones. Bienvenidos a Quebrantados. Aquí estamos, listos. La primera, pues como que teníamos un problema técnico con el micrófono, pero creo que ya está resuelto. En un minuto empezamos con todo. Bendecidos. Bueno, vamos a ver si hoy sí arreglamos nuestro problema. Bueno, sí, creo que sí, ya estamos listos. Bueno, ¿cómo estamos, familia? Aquí, hoy sí, ya sé que me pueden escuchar. Gracias, Sergio, por avisarme. Entonces, vamos a recapitular porque, bueno, lo vamos a tomar como práctica primero. Como les habíamos quedado en la primera parte de que debíamos de entender que cuando se escribieron estos libros era costumbres, cultura, geografía. Recuerda que pues esto fue hace más de 2000 años y hay que apoyarnos en esta información para entender el contexto. Ahora también, obviamente, siempre recordar que lo más importante antes de leer, empezar a leer la Biblia, pues ponernos en oración. No tienes que ser un poeta para orar, es realmente Dios ve tu corazón, tu intención y eso es lo más importante y uno pues lo que pide uno es que el Espíritu Santo lo guíe y le dé entendimiento y de ahí pues también vamos a reconocer los diferentes géneros literarios, porque la Biblia está encuadernada como un gran libro, pero en realidad es una conexión de muchos libros, son 66, y que en estos libros pues se usan diferentes géneros literarios e inclusive en un mismo libro puedes encontrar varios géneros literarios. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y eso pues hace que la Biblia pues sea una lectura que te desafía y te emociona. Hay quienes les encantan los desafíos y hay quienes se frustran con los desafíos. Pero obviamente al entenderla mejor y al tener las herramientas para entenderla mejor, tú le vas a encontrar, como decimos, más sabor. A mí me encanta leerla, me fascina, ya lo he dicho varias veces, leer me ayuda a estar más positivo a todo. Al estudiar los libros de la Biblia es importante analizar no solo pues la forma, sino que también qué género literario. Y como hablábamos, que hay que explorar los diferentes géneros literarios de la Biblia puede ayudarnos a comprender mejor la riqueza y profundidad de la obra, así como inspirarnos en nuestras propias vidas. Así como entonces, géneros literarios son, por ejemplo, género histórico, que el género histórico, por ejemplo, está puesto en el Génesis, en el Éxodo, en Josué, en Jueces, Samuel,
Reyes, Esdras y Nehemías. Y otro ejemplo en el Nuevo Testamento es de los Hechos de los Apóstoles. Género poético, pues está el Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Género profético está Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Género sapiencial, que es como Proverbios, Job y Eclesiastés. Esto se caracteriza por su uso de la alegoría y la parábola, lo que ayuda a transmitir su mensaje de manera efectiva. Los libros sapienciales de la Biblia contienen consejos prácticos sobre cómo vivir una vida sabia y justa y se han convertido en una fuente de inspiración para muchos en todo el mundo. Está el género apocalíptico, que pues, ya sabes que el cine se ha encargado de la palabra apocalíptica, ponerlas en desgracia, al fin y todo lo demás. Y pues este género literario habla sobre eventos futuros y el fin del mundo, pero el fin del mundo, ¿cómo lo conocemos? ¿Verdad? Y el libro de Apocalipsis es el ejemplo más conocido de la literatura apocalíptica en la Biblia, aunque hay elementos apocalípticos en otros libros de la Biblia, como el libro de Daniel. La literatura apocalíptica utiliza simbolismo y lenguaje figurado para describir eventos futuros y el juicio final. Eso tenemos que tenerlo bien claro porque de repente lees el Apocalipsis y ves unas cosas que, ¿verdad? Entonces tienes que tener claro que usa simbolismo y lenguaje figurado para describir eventos futuros y el juicio final. O sea que hay que interpretarlo, no hay que tomarlo literal. El género apocalíptico es un recordatorio de la importancia de la fe y la esperanza en tiempos difíciles. Perdón, que ponerle muta a esto. Entonces, bueno, para que vean que esto es en vivo. Real. Yo, así como soy yo, las cosas hacerlas una sola vez, no estaré con tanta. Déjenme poner esto mudo. Entonces, con el contexto debe de recordar quién va escrito y la cultura de ese momento. Entonces, por ejemplo, Mateo va dirigido a los judíos. Marcos va dirigido a romanos y gentiles. Juan tanto a judíos como gentiles. Y Lucas principalmente a los gentiles. Y como te digo, ahorita vamos a proceder a leer, así que nos vamos a poner las ayudas. Entonces, yo siempre le he dicho que la Biblia de estudio, y en la Biblia de estudio, antes de empezar un libro, por ejemplo aquí en Lucas, tenemos que hay una pequeña explicación, que más o menos en qué tiempo se cree que se escribió y obviamente dice datos importantes. El propósito, presentar un informe, perdón, se me movió presentar un informe preciso de la vida de Cristo y mostrar que es el perfecto hombre y salvador. El autor Lucas, quien era médico de profesión, esto se aparece en Colosenses 4:14, un cristiano griego, no judío, y que se sepa es el único gentil entre los escritores del Nuevo Testamento. Fue amigo íntimo y compañero de Pablo. También escribió Hechos de los Apóstoles. Los destinatarios se cree que va escrito a Teófilo, que significa el que ama a Dios. Los gentiles. Es lo que les decía. Fecha de cuando fue escrito, alrededor del 60 después de Cristo. Y el marco histórico dice acá, Lucas escribió desde Roma o posiblemente desde Cesarea. Hay versículos clave, personajes clave, lugares clave, características especiales. Y aquí, por ejemplo, está el esquema, que el esquema lo parte en 3. A, nacimiento y preparación de Jesús el Salvador. B, mensaje y ministerio de Jesús el Salvador. Eso le divide subdividido en 3, que es el ministerio de Jesús
en Galilea, el ministerio de Jesús, camino a Jerusalén, y el tercero, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y la tercera, que es la C en el esquema, es muerte y resurrección de Jesús el Salvador. Entonces, por ejemplo, en el esquema, en la primera parte, dice que Jesús fue completamente humano, nació, fue un bebé indefenso y creció hasta llegar a ser un hombre capaz de cumplir su misión en la tierra. Se desarrolló en todos los aspectos, tal como nosotros, pero sin dejar de ser totalmente Dios. No tomó atajos ni estuvo exento de las presiones o las tentaciones de la vida. Asimismo, no hay atajos para nosotros en nuestra preparación para el servicio a Dios. Sí, realmente nosotros que vivimos en la época del clic, que todo lo queremos para ayer y se tarda 10 segundos más, ya está la gente hasta alteradísima, como que, ya, no sé, debemos saber que todo lleva su tiempo, su proceso, y todo es en el tiempo del Señor. Inclusive Jesús, y lo puedes ir leyendo y vas a ver en la escritura que él trabajaba con la agenda que Dios había puesto, por así decirlo, vean mis palabras obviamente, y que él iba cumpliendo lo que el Señor le había pedido, y él iba así, en un orden. Por eso es importante el orden, y por eso también la fe y la paz y el gozo aún en circunstancias, porque sabemos que todo obra para bien dentro del Señor, en los planes del Señor, y que sabemos que llevamos un proceso. Pues así como yo, pues pasé 4 años para empezar aquí, y ya ven que todavía seguimos en este proceso, pero aquí vamos ya. Y todo pues se dio cuando menos lo esperaba. Mensaje y la segunda parte del esquema es el mensaje y ministerio de Jesús el Salvador. Dice, Jesús enseñó a grandes multitudes, principalmente mediante parábolas, las cuales son historias que enseñan grandes verdades. Sin embargo, solo los que tengan oídos para oír las comprenderán. Debemos orar y pedir que el Espíritu de Dios nos ayude a comprender las implicaciones de estas verdades para ponerlas en práctica en nuestra vida y llegar a ser cada vez más semejantes a Jesús. Y la última parte del esquema que está dividido es: el Salvador del mundo fue arrestado y ejecutado. Sin embargo, la muerte no pudo destruirlo, y él volvió a la vida y ascendió al cielo. Lucas, a través de su detallado relato histórico. ¿Detallado por qué? Porque se recuerdan, él era estudiado, era médico, y como médico pues están acostumbrados a ser muy detallados, ¿verdad? Nos describe los hechos de la resurrección de Jesús. No solamente debemos creer que estos sucesos son reales, sino también aceptar a Jesucristo como nuestro Señor Salvador. Es lamentable negar los hechos, pero aún peor es aceptar los hechos y pasar por alto el perdón que Jesús ofrece. De ahí hay megatemas, explicaciones, todo esto está en la Biblia de Estudio. Por eso es que la recomendación es siempre: no seamos tacaños y para el Señor invirtamos. ¿Por qué? Porque la mayor inversión que tú puedes hacer es para la eternidad, para el reino. Y obviamente no hay otra forma que tú te relaciones mejor con el Señor que escuchar su palabra. Y escuchar su palabra es leer la Biblia. Entonces, ¿qué es la importancia de los géneros literarios? Pues aquí te tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, un breve ejemplo en el Nuevo Testamento es la historia del nacimiento de Jesús. En Lucas 2, 1-21 habla de los acontecimientos del nacimiento de Jesús y da muchos detalles sobre dicho evento. En contraste, en Juan no utiliza una historia para narrar el nacimiento de Jesús, sino que comienza con un poema. Lo encuentras en Juan 1, del 1 al 14, que describe a Jesús como la palabra y la luz verdadera que se hizo hombre. Y la clase literaria, pues utilizada, puede darnos pistas sobre lo que el autor estaba tratando de decir. Por ejemplo, al leer la primera de Samuel 1, del 1 al 28, y compararlo con la primera de Samuel 2, del 1 al 10, nos damos cuenta de que estos pasajes del mismo libro utilizan dos tipos diferentes de escritura. La primera sección es como un prosa o cuento, mientras que la segunda es una oración o una canción en forma de poema.
Notar el cambio de prosa a poesía puede ayudar al lector a entender mejor el texto. Acuérdate que yo te dije algunos géneros, pero hay muchos. De eso hay más. Hay otros que vamos a traer en la tercera parte. Por ejemplo, de lo que los judíos, los hebreos, los judíos, uno de los géneros que les gustaba a ellos en escribir. Y por eso debes de entender de que tienes que hacer estos pasos. Es importante el contexto, el género, estar abierto, hambriento a lo que el Espíritu te vaya a revelar. Siempre orar antes y orar después de haber leído, meditar en la palabra, muy importante, para que te acerques al Señor, para que entiendas lo que el Señor te quiere decir en ese momento, con ese versículo, en ese capítulo, para acercarte al Señor en esa relación íntima que debemos de tener todos. Es muy importante que vayas haciendo esto, se requiere para que tú te acerques, entiendas y más en estos tiempos que hay tanta desinformación, hay tanta información que todos creen, hay mucha gente que cree tener la razón y no la tiene, tanta gente que dice tantas cosas y como habla bonito, se oye que sabe, te sabe vender su idea, ya dices tú, esto es, pero siempre es lo mejor ir aquí a la palabra, leerlo, orar, meditar en la palabra, no aquella de que y todas esas cosas, no, meditar en la palabra es estar meditando en lo que acabo de leer y como decía en la primera parte, en el video anterior, de que también debemos de saber hacernos las preguntas correctas y hacernos preguntas. Por eso es importante que es leer despacio, sin prisa, haciéndonos preguntas sobre lo que estamos leyendo, porque una de las preguntas es qué género, qué contexto, qué es lo que querían decir sobre esto. Perdón. Y tomarnos un tiempo. No es que, voy a leer 10 minutos y ya está. No, no te estoy diciendo que tampoco pase 6 horas ahí. Eso depende de cada quien. Pero lo que te estoy diciendo es que leas con tranquilidad. Lo recomendable es leer temprano si te vas a levantar media hora antes de lo que te levantas para orar y de ahí leer el capítulo y a poderte hacer todo esto, es lo mejor. Ahora, si tú sientes que te queda más tiempo en la noche o sientes que te queda tiempo a mediodía, pues lo importante es la hora del día que tú escojas, no la que alguien te diga, sino que la que tú escojas, pero que lo hagas cada día. Y que tomes ese tiempo para escribir las preguntas, subraya. Si tienes preguntas, pues ya sabes que me puedes escribir, yo te ayudo, o si ya pues tienes un pastor mucho mejor, tú le preguntas a él, o vas a un grupo, tú llevas las preguntas al grupo. Otros que habíamos tenido grupos, pues hay personas que ya llevaban preguntas, que querían que es nuevas en la vida cristiana, pues tenían muchas preguntas y ellos les preguntaban. Y eso es lo mejor, tú anotas para que no se te olvide y tú sacas tu libretita, que es bueno tenerla, es bueno tener, yo ahí tengo los devocionales. En siguiente episodio vamos a hablar sobre eso, cómo a mí me enseñaron, qué método me enseñaron a mí. Y tienen un acrónimo, eso lo vemos en la otra. Y son diferentes formas. Al final, lo más importante es que leas las escrituras a diario, que, que te hagas estas preguntas. Ores porque Dios te hable, que su espíritu te guíe, que ese sería el quinto, ¿no? Para que apliques lo que Él te quiere enseñar. Porque como me decía un pastor hace muchos años, de nada sirve aprenderme de la A a la Z, la Biblia, los 66 libros, versículo por versículo, decir este tal, 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 si no lo aplico. Mejor agarrar
un versículo y aplicarlo que haberme aprendido toda la Biblia. Porque es la acción de lo que hace mi corazón, porque acuérdate que el Señor lo que ve en nuestra mente y nuestro corazón, no nuestras obras, no lo que decimos, sino que lo que sentimos, porque adentro está lo que de verdad somos. Y a veces gente que no dice las cosas como como lo que está dentro. Es como las obras, que hago obras solo para que vean que hago obras. No es lo mismo. Servir es vivir, sí, pero eso no te va a dar la salvación. La salvación es algo personal, es la relación que uno tiene con el Señor y es de uno que reconocer que todos los días pecamos y que necesitamos dar nuestra vida todos los días a Cristo para poder que Él viva en nosotros y ser nuevas criaturas en Él. Por eso es que hay días mejores que otros, porque hay días que nos olvida por el corre-corre del mundo y volvemos a caer en la trampa del mundo y se nos olvida que lo primero que debemos de hacer es abrir los ojos y darle gracias a Dios, dedicarnos un tiempo siempre a Él, a acercar nuestra relación y entre más cerca estemos del Espíritu, más nos va a guiar, porque acuérdate que tu principal mentor es el Espíritu Santo, si nos sabemos acercar, porque nosotros somos los que nos alejamos, no Él, sino que nosotros. Y es el que debemos de mantenernos, por eso dice apartados, que es lo santo, ¿verdad? Que es apartarnos, tratar de apartarnos, pero sabemos que debemos de, pues hay que pagar las cuentas, tenemos que salir, trabajar y todo, estudiar y todo lo demás, pero eso no quiere decir que como Daniel, debemos tomar el ejemplo de Daniel, que él estuvo en Babilonia, pero no dejó que Babilonia entrara en él. Porque Babilonia es un lugar, como decía, hace poco estaba viendo un podcast y todos esos lugares como Egipto, como Babilonia y todo eso, son lugares espirituales para que nosotros aprendamos. Babilonia está ahorita todavía, porque es una parte de Egipto es donde me sacó el Señor, me liberó porque estaba esclavo. Entonces son cuestiones de enseñanzas espirituales que debemos de tomar y de entender. ¿Verdad? Es como también vamos a dedicar un capítulo sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque por ahí decía la otra vez un comentario que ahí que me pusieron, que no he contestado, pero estoy pendiente porque voy a contestar después del tercer capítulo de estudio, va a ser ese. Y ahí voy a contestar un comentario que me pusieron en el TikTok de Quebrantados y que no he dicho nada por ahorita porque prefiero documentarme bien y decir bien, aunque yo lo sé, pero es diferente prepararse para expresar a los otros. Y ahora obviamente eso no quiere decir que esa persona va a quedar satisfecha con lo que yo voy a explicar, pero yo sé que va a haber alguien que va a salir beneficiado por eso. Entonces, no sé si todavía me estaré escuchando. Vamos a ver aquí. Ya me, ya me puse en duda yo aquí. Vamos a ver. Yo creo que sí. Que sí me escucho. No, pues sí. Lamentablemente creo que ya no se volvió a conectar el Sergio, pero yo sé que ya otro rato lo va a ver. Pero que esto sea de bendición para la persona que le vaya a interesar, que lo motive, como siempre digo yo, que lo motive a buscar de la palabra, a aprender más, porque eso es lo que necesitamos, es aprender cada día más, no dejarnos que el mundo nos lleve en esa carrera atrapados y salirnos de donde tenemos que estar, que es en la presencia del Señor, buscar su presencia todos los días
Y como siempre te he dicho y te seguiré diciendo, busca de Él. Aquí me puedes contactar cuando quieras, cuando necesites para poder que estudiemos juntos. Como ya lo dije yo en el capítulo anterior, vamos a empezar a estudiar la palabra el otro año. La meta es hacer por lo menos 2 videos a la semana. Todo depende, pues ya sabemos que hay cosas que pagar y compromisos que cumplir. Pero también pues se agradecen las oraciones de todos ustedes para que pues Dios nos dé la fortaleza para organizarnos, sabiduría para organizarnos, porque de poder se puede. Si alguien te dice no tengo tiempo, es porque algo no le interesa. Porque cuando te interesa algo, siempre vas a encontrar el tiempo para hacerlo. Así que recuerda leer de dónde quieres comenzar. Puedes comenzar en el Nuevo Testamento, puedes comenzar con Marcos, puedes comenzar leyendo un proverbio diario, un salmo diario. Y cuando sientes que estés listo, puedes empezar el antiguo, que es un poquito más. Hay que saber leerlo, entenderlo. Y obviamente también si necesitas ayuda para eso, aquí estamos. En Quebrantados, por eso dice la comunidad, para que aprendamos juntos más sobre Jesús, acercarnos a una relación más directa a Dios y poder pues, ayudarnos entre todos. Esa es esta comunidad, de eso se trata, estar aquí aprendiendo. Yo les agradezco mucho a las personas que están suscribiendo en YouTube. Gracias a los amigos. A Latasha, que es la última que se inscribió. Thank you, Latasha. She's English spoken. Uh, I appreciate that she subscribed on my channel. So you deserve a special welcome to the Quebrantados channel. Thank you. Sí, Latasha, pues ella es americana. Doy gracias que ella ya se suscribió al canal. Gracias por el apoyo. Es una persona tremendamente dinámica, inyecta energía. Y pues que Dios te bendiga, Latasha. God bless you, Latasha. I appreciate you. Y pues vamos a seguir. Esta semana hacemos la última parte de esto. Vamos a hacer otro método, lo que como yo les dije que me enseñaron. Vamos a tener otro par de géneros ahí que están metidos ahí en la Biblia. Y bueno, este día fue a mediodía. ¿Por qué? Porque tenía que hacer, urgía. Porque a veces hay que hacer las cosas en el momento. Yo sé que más de alguien será bendecido por esto. No tengas miedo, no pongas afán. Si no entiendes, escríbeme. Yo para eso estoy, para servirte. Si quieres empezar a leer la Biblia, escríbeme, cuenta conmigo. Yo aquí estoy. El Señor me ha mandado para ayudarte a acercarte a Él. Deja que el Espíritu Santo actúe y vas a ver qué grandes cosas tiene el Señor para ti. Que Dios te bendiga. Feliz tarde. Bendiciones, familia.